Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo Ideas de Mienco, un espacio abierto de reflexión sobre la empresa, la economía y el país en estos tiempos complejos, marcados por la crisis sanitaria producto de la pandemia y la crisis económica que ha traído de la mano. En mayo, cuando comenzamos a armar este ciclo de webinars, donde ya hemos discutido sobre el rol de la empresa, sobre innovación en tiempos de pandemia, la revista The Economist dedicó su portada a la globalización y el impacto que el COVID tenía sobre ella. La pregunta que se planteaba era derechamente si la globalización podía acabarse a raíz de la pandemia. Una pregunta que hace 8 meses nos habría hecho reír, nos habría parecido burlesca, pero que hoy ha seguido dando vueltas en el ambiente a raíz de todos los cambios que esta crisis ha traído y el golpe que le ha dado a la economía mundial. ¿Cuál es el futuro de la globalización? ¿Estamos ante una nueva era del comercio mundial? ¿Cómo desenvolverse desde las empresas en este contexto? ¿Cuán preparado está Chile, que además está viviendo momentos muy especiales para este escenario? Bueno, de eso y de otras cosas más conversaremos hoy con dos grandes invitados, Óscar Asbun y Sandra Guasotti. Óscar Asbun es gerente general de Compañía Sudamericana de Vapores, CSAV, es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, integró el área ejecutiva de Michelin en Francia y Chile y desde 2002 se unió al grupo Luxich, primero gestionando los negocios en Croacia, principalmente en el rubro turístico e inmobiliario. En 2011 asumió como gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores, en un momento muy complejo para la centenaria historia de esta empresa. Desde entonces ha liderado el proceso de transformación que le permitió a esta compañía informar resultados récord hace solo unos días. Ahora, siendo CSAV uno de los principales accionistas de la naviera alemana Hapag-Lloyd, de la cual Óscar es director desde el 2014. Actualmente es también presidente de CMSAM, la matriz del negocio portuario de remolcadores y logística de Guillenco. Es miembro del directorio de Invexans y de Nexans, multinacional francesa de fabricación de cables de cobre. También es consejero de la SOFOFA. Bueno, una trayectoria importante, una trayectoria bastante relacionada con lo global, con Europa, lo que normalmente a estas alturas del año lo tendría pasando buena parte del tiempo entre viaje y aeropuerto. Hoy, en cambio, lo saludamos desde aquí cerca, desde un Santiago que comienza poco a poco y con mucho cuidado a reabrir sus puertas. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mauricio, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se están conectando. Saludamos también a Sandra Guasotti, una invitada que es totalmente internacional también, argentina, residente en Chile, titulada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsukuba, Japón, en alta dirección de la Universidad de los Andes en Chile, más de 20 años de experiencia en las áreas de tecnologías de la información, finanzas, management y gobierno corporativo. Desde el 99 está ligada a la empresa internacional Oracle, donde hoy ejerce como Senior Vice President Multi-Country Region y ha tenido muchas otras posiciones, todas relacionadas con una empresa muy global. Actualmente es presidenta del directorio de la Cámara de Comercio Chileno-Americana, AmCham, en Chile, miembro del directorio del Banco de Chile y del directorio de la Fundación Panamericana de Desarrollo. También es integrante de Women Corporate Directors en Chile y muchas otras responsabilidades. Así que agradecemos, Sandra, que te hayas dado un tiempo y estés con nosotros hoy día. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todos los que nos acompañan. Les reitero brevemente las reglas, ustedes ya las conocen, pero para que nuestra audiencia también las entienda. Primero, cada uno de ustedes tendrá 20 minutos para compartirnos su punto de vista, su posición frente al tema que hemos planteado respecto a la globalización. Luego tendremos otros 20 minutos de conversación. Durante el desarrollo del webinar, quienes nos acompañan hoy desde sus casas, de su oficina o desde sus teléfonos, podrán enviar preguntas para Sandra y Óscar al número de WhatsApp que debiera aparecer en pantalla, el 569-6234-9023. 569-6234-9023. Allí estaremos atentos recibiendo sus mensajes y al término de las exposiciones plantearemos las preguntas que ustedes nos compartan para conversar con nuestros invitados. Bueno, entremos en materia directamente, dándole la palabra a Óscar Asbun, a quien, como les decía, paradójicamente, gracias a la pandemia, hemos tenido este año un poquito más cerca, acostumbrándose a Chile. Óscar, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Mauricio. No sé si esa
sensación de felicidad la comparte todo mi entorno inmediato, pero bueno, ¿eh? Uno está acostumbrado a estar fuera, pero muchas gracias por la invitación. Y bueno, el título que elegí para esta presentación no es mío, es de un libro de Carl Sagan. La foto de la portada, que la muestro aquí, fue tomada por la sonda Voyager en el año 90, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, cuando la sonda estaba dejando el sistema solar. Nunca nos habíamos fotografiado a nosotros mismos desde tanta distancia. La astronomía ha sido una pasión que he tenido desde muy pequeño. No estudié astronomía, sin embargo me leí muchos libros de este tema. Y el legado de Carl Sagan, quien trabajó el lenguaje complejo de la ciencia en conceptos digeribles para los mortales comunes, me ayudó mucho a entender cuál es nuestro verdadero lugar y dimensión en el universo. La imagen habla por sí misma y nos da una idea de nuestra real dimensión. Allí nos vemos como un punto diminuto de color azul. Es una imagen sobrecogedora donde cualquier ego humano o personal aparece como una noción honestamente ridícula. Eso mismo sucede cuando uno mira nuestro hermoso país desde cerca, desde arriba, pero desde cerca, lo vemos majestuoso entre la cordillera y el mar, pero si lo miramos desde lejos, su relevancia disminuye, y esta es una idea que es muy importante de retener porque es la base para entender por qué un país como el nuestro, que no es más que una diminuta línea dentro de ese pequeño punto azul pálido, captado en la foto del Voyager, no puede mirarse al ombligo, sino que debe hacer todos los esfuerzos necesarios para seguir integrándose al mundo. Pero vamos por parte. La pregunta central del foro es sobre el futuro de la globalización y si está en riesgo, como planteó la revista Economist en mayo. Para mí la respuesta es simple: la globalización seguirá adelante, tal vez distinta, con algunos cambios, pero su proceso es irreversible y probablemente hoy más necesaria que nunca. El intercambio comercial entre países no es algo del siglo XX, sino que viene desde nuestros orígenes, tal como se aprecia en este mapa de la antigua ruta de la seda, que, como sabemos, China se ha empeñado en reconstruir para volver a juntar de manera más masiva Asia y Europa por tierra. El intercambio de mercancías ha sido la esencia del desarrollo de los países. Las grandes civilizaciones y ciudades en la antigüedad se desarrollaron a orillas del mar, y no porque fueran pescadores, sino que más bien porque eran comerciantes internacionales. Hoy ese intercambio solo se ha profundizado y sofisticado, de la mano de las mejoras en la industria del transporte y los enormes avances tecnológicos que han permitido acercar al mundo, creando una real interdependencia entre las naciones. Esa interacción entre la economía ha provocado, como se puede ver en el gráfico, un impulso global al crecimiento de magnitudes insospechadas. En el año 60, el PIB global era de 1,4 trillones de dólares. En 2019 llegamos prácticamente a 90 trillones de dólares. En 2019, el comercio de mercancía llegó a 19 trillones de dólares y de servicio otros 5,9 trillones de dólares. En total, alrededor de 25 trillones de dólares de comercio internacional. Esta interacción entre las economías se funda en gran medida en la posibilidad de aprovechar las mayores eficiencias que ofrece cada región en beneficio de todo el planeta. La gran producción industrial se ha trasladado principalmente a Asia. Las tecnologías de alto valor agregado han sido una especialización de Europa. Los altos niveles de educación han ayudado a eso. La industria de servicios, muy fuerte en Estados Unidos. La industria alimentaria y recursos naturales en el mundo en desarrollo. Y ese nivel de especialización, donde se han creado enormes sinergias y conocimientos específicos, son muy difíciles hoy día de contrarrestar si uno quisiera empezar a desarrollar industrias totalmente distintas. Este desarrollo y la búsqueda de eficiencia es lo que ha permitido, por ejemplo, que China se posicione hoy por hoy como el principal exportador de mercadería en el mundo, superando a Estados Unidos. Este gráfico, ¿cierto? Y la tendencia desde la década de los 50 a la década del 2020 explica por sí solo por qué existe una tensión comercial entre ambas potencias. Mientras China, de ser un actor insignificante, se transforma en el principal exportador de mercancías del planeta, Estados Unidos, de ser por lejos el principal actor,
hoy día está no solo amenazado, sino que ya en materia de mercancía es una batalla perdida respecto de China. Sin embargo, cuando uno incluye los servicios, la exportación de servicios, donde Estados Unidos es el país más relevante del mundo en materia de exportación de servicios, Estados Unidos mantiene un liderazgo global aún en el tema de exportaciones. Y me quería tener aquí un momento, pues me parece relevante volver a situar a nuestro país en el mapa mundial. Aun cuando somos un país esencialmente exportador y somos el mayor exportador de cobre del mundo, lo cierto es que somos un actor bastante secundario en la economía global también. Tenemos potencial de crecer mucho, pero para eso debemos estar conscientes que estamos muy lejos de las grandes potencias. Y esto es un desafío no solo para Chile, sino que para toda nuestra región. Mientras a mediados del siglo pasado las exportaciones de América del Sur, Central y el Caribe representaban casi el 10% del comercio mundial, hoy son apenas un poco más del 3%, es decir, nos hemos ido quedando atrás en materia de comercio global como región, mientras que Europa ha mantenido una posición bastante estable en torno al 37-38% del comercio global. Asia hoy día representa el 34%, el gran ganador del comercio global, y Norteamérica cerca del 14%, y es cierto que la torta ha crecido sustancialmente, por lo tanto nuestro 3,2% es más en términos de plata de lo que era el 9,7%, pero hemos perdido un market share muy relevante en el mercado mundial en materia de globalización. Para tener un orden de magnitud que ayude a entender también esa dimensión, el PIB de toda América Latina y el Caribe representa solo el 6,7% del PIB global. Chile, no siendo ni por lejos la principal economía de la región, representa solamente el 0,3% del PIB global. En definitiva, es impensable hoy día un mundo sin comercio global. Hoy las economías están profundamente entrelazadas y con niveles de dependencia mutua que hacen inimaginable un proceso de cierre. Y obviamente en este proceso de intercambio comercial, el desarrollo del transporte, industria que conozco en bastante detalle, ha sido fundamental en el impulso de la globalización. Y es y seguirá siendo un eslabón fundamental de toda la cadena. Poder llegar de forma oportuna, con costos razonables y con altos niveles de seguridad es fundamental. El transporte es a la globalización lo que las venas son al cuerpo humano. Y en transporte, me quiero detener un minuto para comentar cómo se comporta esta industria a grandes rasgos. Obviamente una realidad que me toca muy de cerca, tanto en mi calidad de gerente general de CCAB, como mi presencia en el directorio de JAPAC y en la actividad portuaria que realizamos a través de SAM, todas filiales de Quiñenco. Cuando uno mira la gráfica, ¿cierto? Y se concentra en lo que entendemos como el long haul trade, que es realmente el comercio internacional. Hay que sacar trenes y hay que sacar camiones porque eso es comercio muy regional, y tomamos solamente dos actores relevantes del long haul trade, que son la industria aeronáutica y la industria naviera. Cuando uno mira en un zoom in a esa industria, el 83% del total del transporte en realidad lo llevan barcos, y el transporte aéreo juega un rol bastante más acotado, sin duda complementario al transporte marítimo, pero enfocado principalmente en productos de muy alto valor o donde el tiempo de tránsito es crítico. Pero es sin duda el transporte marítimo el eslabón crítico del transporte en el mundo global, y el por qué tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno hace un zoom in rápido de la industria, ¿cierto? Este barco, lamentablemente, es de nuestro competidor MSC, que es un formidable competidor cuyo dueño, la familia Ponte, son grandes amigos nuestros y de CCAB también en su minuto, pero por una curiosidad bastante anecdótica, el barco se llama Oscar por lo que decidí usar la foto con algo de ego personal, a pesar de la foto del punto azul pálido. Pero más allá de la broma, esta gráfica muestra la eficiencia del transporte marítimo en comparación a otros medios de transporte. Un buque de 19.000 TEU como este que está aquí, que son los buques más grandes transportando contenedores que operan hoy día en el mundo, equivale a la capacidad de carga de 1.100
Boeing 747. Corresponde, que es el avión de carga más grande usado, digamos, equivale a un tren de 85 kilómetros y a 11.400 camiones que son capaces de transportar 2 contenedores de 20 teus. Por lo tanto, obviamente que la escala del transporte, la eficiencia que eso permite es enorme. Y por otra parte, el transporte marítimo, desde el punto de vista de una variable que será cada vez más crítica para el desarrollo, es hoy por hoy más sustentable con el medio ambiente. Un buque de carga de 18.000 teus, como el que vimos, emite 3 gramos por tonelada kilómetro, mientras que un avión emite 435 gramos por tonelada kilómetro. Una eficiencia que no solo es económica, sino que también ambiental. Así que estamos muy contentos con seguir perteneciendo a esta industria que creemos que va a seguir creciendo a medida que crece la globalización. Esta eficiencia e interrelación que genera el comercio global va a seguir adelante. Y esto es una buena noticia para Chile, ya que necesitamos el comercio mundial para crecer. Somos una economía pequeña que dependemos de nuestras relaciones comerciales. El tamaño de nuestra economía es insignificante desde el punto de vista cuantitativo. Mientras el estado de California, si fuera un país, sería el 5º del mundo por el tamaño de su economía, la nuestra es apenas una fracción de la de ese estado, para no hablar de Estados Unidos como un todo. Incluso cuando lo miramos desde la perspectiva de un factor diferenciador de nuestra economía, 4.000 kilómetros de costa, uno pensaría que nuestros puertos son puertos relevantes en el mundo o en la región, y lo cierto es que lamentablemente no lo somos. Si uno mira el puerto más grande del mundo, que es el puerto de Shanghái, mueve 42 millones de teus al año. Un teu es un contenedor de 20 pies. De los 10 principales puertos del mundo, 9 están en Asia, 7 en China, y el único puerto no asiático que está dentro de los más grandes es el puerto de Jebel Ali en Dubái, que el dueño es DP World, quien es el mismo dueño de nuestro competidor en la zona central, aquí con Puerto Central. Para simplemente tener una orden de magnitud, el puerto más grande de Latinoamérica es el puerto de Santos en Brasil, que mueve 4 millones de teus al año. Y si nos vamos a Chile, Chile completo mueve algo menos de 4 millones de teus al año. Es decir, Chile completo equivale al 10% del movimiento del puerto de Shanghái, de un puerto en China. Y San Antonio, ¿cierto?, que es nuestro querido puerto, el puerto más grande de Chile, que somos controladores a través de SMSAM, mueve alrededor de 1,2 millones de teus. Y este es nuestro mayor puerto. Esa es nuestra realidad como país. Somos un punto azul pálido mirando al mundo y dependemos del mundo. Hoy uno de los mayores desafíos de nuestro país, y lamentablemente hay que decir totalmente fuera de la agenda pública, hace varios años ya, es ser capaces de ganar la batalla por la atracción de talento y capital a este pequeño territorio que es nuestro país, así como también salir al mundo a vender nuestros productos y servicios. Chile fue y debe seguir siendo un país atractivo para invertir, ya que hoy más que nunca, con las inmensas demandas sociales que el país debe enfrentar, debemos crecer y generar riqueza que permita financiar estas mejoras en el estándar de vida que son tan demandadas. Y como estamos hablando de economías globales, lo lógico es no mirarse el ombligo, debemos mirar quiénes son nuestros potenciales competidores en la captación de nuevas inversiones y talentos, pero también en la exportación y en la venta de productos en el extranjero. Y como nos gusta tanto compararnos con la OCDE, yo elegí algunos slides que creo que son bien autoexplicativos. Hoy Chile forma parte de este selecto grupo con el que permanentemente nos estamos comparando para efectos de nuestras regulaciones, para efectos de las prácticas que queremos traer en materias laborales, en materias medioambientales, en materias tributarias, etc. Pero cuando uno mira los principales indicadores, eso permite tener un poco más de lucidez respecto de la posición en la que realmente estamos. Si uno mira el PIB per cápita, Chile es el tercer país con el menor PIB per cápita de la OCDE, con $25.000, con un promedio de la OCDE de $46.600, es decir, nuestro ingreso per cápita es un poco más que la mitad
del ingreso promedio de la OCDE. Cuando uno mira el nivel educacional, el eje clave en el desarrollo del capital humano de una sociedad y eje clave para que las rentas puedan ser mayores, también estamos absolutamente rezagados. Somos el tercer país con peores resultados. En esta oportunidad estoy mostrando el resultado de la prueba PISA de matemáticas, pero la conclusión es exactamente la misma en los casos de ciencia o lenguaje. Nuestros jóvenes y niños, sus familias, invierten 14 años de esfuerzo en educación básica y media, y el Estado ha quintuplicado el presupuesto de educación en 20 años. Sin embargo, el resultado es honestamente paupérrimo y sin duda un freno enorme para el desarrollo del país y otras industrias, como las de servicios, donde el capital humano resulta fundamental. En conclusión, seguimos estando muy lejos de los países más ricos y en materias muy relevantes para el desarrollo sostenible de largo plazo, como la educación, estamos muy atrasados. Miremos a la OCDE como un referente a alcanzar, pero en esta etapa de nuestro desarrollo, seguir creciendo más que el mundo es fundamental. No podemos creernos que somos de los países líderes y llenarnos de límites al emprendimiento como si ya fuéramos desarrollados. Ese afán de querer llegar a la meta sin correr la carrera ha sido sumamente perjudicial para Chile en los últimos años. Y voy a mostrar algunos datos que son bien, hablan por sí solos. Desde hace varios años venimos registrando una caída en la tasa de inversión, lo que es sumamente negativo en nuestro objetivo de salir del subdesarrollo. Hemos perdido la capacidad de atraer inversionistas y desarrollar nuevos negocios en Chile, lo que también ha afectado negativamente la evolución de nuestro PIB. Y la pregunta de fondo es ¿por qué no estamos siendo lo suficientemente atractivos como país para que lleguen nuevos inversionistas? O para que los que ya están en Chile hagan nuevos negocios. Bueno, no contamos con un marco regulatorio e institucional que facilite el desarrollo de los negocios hacia adelante. Tuvimos un marco de desarrollo muy potente que empezó a deteriorarse fuertemente hace algunos años atrás con mucha incertidumbre regulatoria. Si vemos el ranking de libertad económica elaborado por la Fundación Heritage, en los últimos años Chile ha ido cayendo en vez de mejorar. Tenemos una leve mejora en los últimos 2 años, pero la tendencia que traíamos de ir mejorando en este índice ha tendido a ir cayendo. Hemos ido poniendo trabas al emprendimiento y eso naturalmente conlleva una menor atracción para la inversión. Y esta situación tiene su correlato, obviamente, en el interés de personas o empresas extranjeras de invertir en Chile. Mientras entre fines de 2007 y principios del 2013, es decir, un periodo de alrededor de 5 años, 6 años, fuimos capaces de triplicar la inversión extranjera en Chile. Desde esa fecha en adelante hemos crecido en el mismo periodo de tiempo un 20%. Es un cambio muy, muy radical respecto del interés por Chile. En los últimos 35 años, y este es un gráfico muy interesante, Chile creció por alrededor de 28 años a una tasa mayor que la del mundo. Es decir, durante 28 años nos fuimos enriqueciendo en términos relativos. Sin embargo, en el 2013 hay un punto de inflexión y hemos empezado a crecer menos que el mundo. Terminando el 2020, vamos a haber cumplido 7 años en que en promedio el país habrá crecido solamente al 1%, significativamente menos que el mundo. Eso, en términos prácticos, en un mundo competitivo, significa que Chile se ha ido empobreciendo los últimos 7 años en términos relativos. Y eso, por supuesto, que es un golpe muy fuerte al crecimiento, al bienestar, y si a eso uno le agrega 1,5 millones de inmigrantes que se han incorporado a la fuerza de trabajo en este periodo de tiempo, con un país que crece al 1% promedio, obviamente que el impacto de eso sobre el mercado laboral es muy fuerte: precarización del empleo, menor crecimiento de las rentas, menor sensación de bienestar. Y esto tiene una repercusión feroz si uno lo mira desde el punto de vista del valor de las empresas.
Este gráfico de aquí compara el valor bursátil del S&P, del índice de acciones americano, y del chileno, ambos en dólares. El principio es básico y ustedes lo conocen bien. Si uno va a enfrentar mayor riesgo, y Chile es un país que tiene más riesgo que Estados Unidos, por ejemplo, y probablemente que el promedio de la OCDE también, tenemos que ser capaces de ofrecer retornos que sean consistentes con ese mayor riesgo, es decir, retornos mayores. Y si uno mira el valor en dólares del IPSA y del S&P, se ve una brecha gigantesca, mientras los empresarios y los emprendimientos, las grandes empresas del IPSA, aumentaron su valor bursátil de más de 3 veces en la década. En el caso de Chile podemos ver que han perdido valor en dólares. Y eso es muy indicativo de que algo en nuestra economía tiene que funcionar mejor. Y aquí está la clave. El mundo va a seguir operando de manera integrada y colaborativa. Está en nuestra esencia humana. Esto nos lleva a un ambiente altamente competitivo, por lo que la pregunta de fondo es ¿por qué no estamos siendo lo suficientemente atractivos de nuevo? ¿Por qué ¿qué hacemos para que los inversionistas sigan invirtiendo? ¿Por qué nos está ganando nuestra competencia en materia de inversiones? No quise poner a Perú en el gráfico del crecimiento respecto al mundo, pero Perú desde el año 2005 viene creciendo a tasas mayores que las del PIB del mundo. Eso indica que no mucho tiempo más, si estas cosas se mantienen, Perú nos va también a pasar en materia de ingreso per cápita. Creo que una de las razones fundamentales, y no es la única obviamente, pero me quiero detener en esta por la relevancia que tiene en la coyuntura. Una de las razones fundamentales de este problema que estamos viendo de crecimiento económico es que nos embarcamos hace ya 6 años en un profundo cuestionamiento de nuestro modelo de desarrollo como sociedad, lo que ha generado obviamente que una inestabilidad regulatoria del marco económico que es muy relevante. Reformas tributarias, reformas laborales, nueva constitución, por mencionar algunos. La aventura de emprender un negocio es en sí misma muy riesgosa. El producto tiene que ser exitoso, el financiamiento es difícil de conseguir, hay competidores, etc. Pero cuando a esa incertidumbre y a ese riesgo se le suma además inestabilidad regulatoria, en negocios que hoy día para recuperar las inversiones se requieren muchos años. Hoy día no hay negocio donde uno invierte hoy día y recupera la inversión en un año más. Se requieren periodos de tiempo largos. Entonces, en un escenario de inestabilidad regulatoria, se hace indudablemente más complejo invertir y crecer, ya que ese riesgo no es controlable y no existe forma de mitigarlo. Lo que indefectiblemente termina en menos inversión, menos emprendimiento, menos creación de empleo, menos aumento de los salarios de los trabajadores. Lo anterior, obviamente, que no obsta del deber que tenemos como sociedad de mejorar y de adaptar nuestras legislaciones a mejores estándares. Eso es un deber que también tenemos, pero tenemos que ser capaces de hacer esto desde una convicción común, de un pacto social que sea compatible con el mundo actual, pero también con la obligación de nuestra sociedad de evitar, producto de un mediocre crecimiento económico, que millones de chilenos que gracias al esfuerzo propio de 3 décadas han logrado superar la pobreza, vuelvan a caer en ella. En ese sentido, la actual discusión constitucional es sin duda una oportunidad para lograr construir un pacto que se haga cargo de estas dos cosas relevantes. Seguir progresando en la medida que modernizamos nuestra legislación para hacernos cargo de otros problemas que es evidente que hemos visto que tenemos. En simple, creo que volver a crear las condiciones para que los inversionistas entiendan que en Chile pueden tener inversiones más rentables, dado que tenemos un mayor riesgo que el promedio de la OCDE, creo que es la clave para lograr que apuesten por nosotros. Chile debe seguir avanzando en un marco regulatorio que fomente la inversión, la creación de empleo, nuestra integración al mundo. No existe incompatibilidad entre eso y mejorar el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Al contrario, no existe lo segundo sin lo primero. El país debe
abordar una reforma ineludible del Estado que acorte la brecha de desigualdad generada por una lamentable gestión de la salud y la educación pública, como hemos visto en la comparación con la OCDE. El Estado es el mayor prestador de servicios de salud y de educación en Chile. El impulso al crecimiento y la inversión es compatible con adoptar prácticas que son necesarias en el mundo actual, como los estándares de sustentabilidad ambiental. Además, tenemos como país grandes ventajas en esa materia. Somos el principal productor de cobre del mundo y tenemos las mayores reservas de litio. Ambos commodities son absolutamente esenciales para la economía del futuro y la sustentabilidad. Desde un punto de vista geográfico, climático, tenemos un enorme potencial en energía renovable. Para nosotros, en Nexans, empresa que se dedica a la fabricación de cables de cobre, las energías renovables no convencionales están en el corazón del negocio. El cobre es el elemento esencial del desarrollo energético. Para sintetizar y en honor al tiempo, creo que la globalización va a seguir. Puede evolucionar con la pandemia, pero en su esencia sigue siendo igual. Las sociedades requieren compartir, colaborar e interactuar comercialmente, entre ellas en búsqueda de más y mejores oportunidades. El camino a la globalización es el que nos ha permitido crecer, no solo a nivel económico, sino que cultural y socialmente. El altísimo nivel de intercambio cultural que ha permitido la globalización ha sido un beneficio para todas las regiones del mundo. Hay que recordar que la globalización no es solo un proceso comercial, sino que es una manera de entender las relaciones entre los países, donde entendemos que la cooperación, la apertura y el trabajo conjunto generan beneficios colectivos para la humanidad. El nivel de bienestar alcanzado por la civilización, la extrema pobreza, por la relocalización de la gran capacidad productiva y el impulso del crecimiento económico que ha traído la globalización, son demasiado grandes para que el voluntarismo de algunos pocos pueda hacer retroceder este fenómeno. En cuanto a Chile, tenemos muchas discusiones internas que resolver, pero estos debates no deben transformarse en obstáculos para nuestro desarrollo. Todavía estamos muy lejos de los países de más alto desarrollo como para creernos parte de ese club, y tenemos un largo camino por delante. Tenemos la obligación de seguir generando riqueza que permita seguir mejorando el bienestar de todos los chilenos y permita financiar los enormes compromisos que el Estado ha ido tomando en estos años. Si somos un punto azul pálido mirando al mundo desde el sur del mundo, eso es lo que somos. Pero tenemos el potencial. Lo hicimos durante 30 años de manera exitosa. Debemos, sin duda, a raíz de lo que hemos visto, reactivar nuestra carga, como decimos en la industria naviera. Hay cambios que hacer, pero tenemos que reactivar y volver a zarpar en busca de un segundo impulso al desarrollo después de casi una década perdida. Tenemos las condiciones, hagamos las cosas bien. Creo que depende solamente de nosotros generar esas condiciones para responder a ese desafío. Eso es, don Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Muy interesante, la verdad. Hay que reconocer, te pasaste un poquitito de los 20 minutos, pero estábamos tan metidos en la presentación que consideré un poquito criminal de mi parte haberte interrumpido antes. Así que vamos a ser equitativos y le vamos a dar también la posibilidad a Sandra, si es que se demora un segundo más en su presentación, de pasarse un poco los 20 minutos. Pero bueno, les recuerdo, entre tanto, mientras hacemos el cambio de presentación en la transmisión, que quienes nos están acompañando hoy a la distancia nos pueden enviar sus preguntas al número de WhatsApp que ha ido apareciendo durante el desarrollo del webinar en la pantalla, que es el 569-6234-9023. Allí estaremos recibiendo sus inquietudes, ya están llegando algunas, y al término de las exposiciones plantearemos a nuestros invitados algunas de estas preguntas. Saludamos nuevamente entonces a Sandra Guasotti, Senior Vice President Multi-Country Region de Oracle y Presidenta de AmCham Chile, y le damos la palabra. Sandra, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio, muy interesante. Óscar, tu presentación, y sin lugar a dudas tenemos muchos desafíos en Chile, pero también muchas oportunidades, y eso tiene que ver justamente con el tema que nos convoca hoy, y que es la globalización. Y debo confesar que cuando me invitaron a conversar de este tema, yo también me hice la pregunta, ¿estamos realmente presenciando el final de la globalización? Porque de cómo
abordemos esta pregunta va a depender justamente la mirada que tenemos respecto no solo de los desafíos, sino de las oportunidades que se presentan hoy en este mundo que es incierto y que es cambiante. Entonces, me gustaría partir un poco yendo hacia atrás y replanteándonos cuál ha sido el propósito de la globalización como la conocemos, por lo menos hasta hoy. Y la globalización, como la conocemos hasta el día de hoy, ha tenido como objetivo, yo diría primario, el comercio internacional ya basado en la teoría de David Ricardo, en las ventajas comparativas y en la especialización de los países, pero también ha ido mucho más allá del comercio internacional y ha tenido que ver con este intercambio, esta diría aspiración de los mercados, de las empresas, de trascender las fronteras nacionales y de poder llegar a una escala global. Y cuando lo pensamos desde esa manera y con ese propósito, la globalización ha sido absolutamente exitosa. Veamos aquí este gráfico, creo que es muy decidor. Durante casi 2 milenios, el PIB mundial se mantuvo en niveles bastante estables. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en los últimos 30 años, diría desde 1990, que el PIB mundial crece de una manera exponencial y fuertemente gatillado justamente por el efecto de la globalización, superando hoy valores en torno a 100 trillones de dólares. Pero este no ha sido el único aspecto exitoso que ha generado la globalización. Esto ha ocurrido al mismo tiempo que hemos presenciado en todo este tiempo una baja significativa a nivel global de la pobreza extrema, al mismo tiempo que la población mundial ha crecido de manera considerable, superando hoy los 7 billones de personas. Sin embargo, yo diría antes de este periodo de pandemia, en los últimos años hemos escuchado muchas críticas a este sistema de globalización, a este orden mundial. Críticas que comenzaron, yo diría, en torno del año 2008, con el crash financiero que tuvo indudablemente un impacto en el comercio internacional, en la economía mundial, pero que también se han ido acentuando recientemente en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el año 2018, Michael O'Sullivan, que está aquí en la foto, un famoso autor, empezaba a hablar ya de el final de la globalización y el surgimiento de un nuevo orden mundial. Y recientemente, con la pandemia y el impacto que ha generado en las cadenas de abastecimiento, la reducción de producción por la baja de consumo, la disminución dramática en el flujo de las personas y también del capital, indudablemente, y aquí lo muestra otra portada de The Economist, el cuestionamiento existe. ¿Estamos realmente presenciando el final de la globalización? ¿Qué es lo que viene? Y hemos, en este contexto, escuchado hablar a muchos líderes nacionales sobre conceptos como el nacionalismo estratégico o la autonomía económica, como la única manera de poder generar una recuperación económica y salir de esta crisis tan profunda que ha generado el COVID a nivel mundial. Sin embargo, yo les diría que si bien estamos presenciando el final de la globalización, como la conocíamos, con el propósito al que me refería, soy una convencida de que la globalización está transitando hacia una nueva era. ¿Y qué va a marcar esta nueva era de la globalización? Es justamente esto, la interconectividad. Estamos viviendo en la era digital. Esta es la era del conocimiento, la era de la información y fundamentalmente la era de los datos. El número que aparece en pantalla, 44 zettabytes, 21 ceros, son los datos que transmitimos en un día a nivel global, generado por hiperconectividad y fundamentalmente porque los datos, la información y la ciencia no conocen de fronteras. Estamos viviendo en un mundo más global que nunca. Lo digital, que se ha acentuado aún más producto de la pandemia,
es imparable y es global. Y es tan global que algo que comenzó en un remoto lugar llamado Wuhan hace ya casi 6 meses, nos ha tenido en jaque a todos, y es porque los virus, los sanitarios, tampoco conocen de fronteras. Entonces, dado que estamos presenciando el final de la globalización con el propósito que había existido hasta ahora, la pregunta que yo me hice, que quiero compartir con ustedes, es: ¿y hacia qué tipo de globalización necesitamos transitar? ¿Cuál debería ser el propósito, el para qué de esta nueva era de la globalización? Y es muy importante que lo pensemos. ¿Por qué? Porque hoy los desafíos globales más que nunca requieren de soluciones globales. Y esta es una frase que puede sonar como un lugar común, pero que nunca antes ha aplicado como ahora. Y son muchos los desafíos que enfrentamos a nivel global. Yo quiero concentrarme en 3 de ellos, en 3 que me parecen particularmente relevantes. Como ejemplo, el primero tiene que ver con la ciberseguridad, que sin lugar a dudas se ha expandido tremendamente en estos meses de pandemia. Se hablan, algunas cifras indican que ha habido un aumento de en torno del 500% del cibercrimen, de 2000% del phishing. Y hoy en la Deep Web encontramos temas como el CAS, Cybercrime as a Service, con sus múltiples variables. Data as a Service, esto tiene que ver con compartir información de tarjetas de crédito, datos robados a través del ciberespacio. Hacking as a Service, Translation as a Service. Este es muy interesante, porque lo que hacen es generar traducciones para que el lenguaje que aparece en el phishing se vea muy, muy auténtico. Money Laundering as a Service, porque evidentemente todo el dinero generado a través del cibercrimen necesita ser blanqueado y entrar a un sistema. Malware as a Service, es esto de capturar los datos a cambio de una recompensa. Esto es increíble. En Malware as a Service vemos temas como hasta servicios postventa, ¿sí? O sea, hay un cibercrimen que no solo es muy organizado, sino que actúa de manera global y muy colaborativamente. Pero esto no es todo. Hemos visto que esto se traduce además en múltiples instancias de hackeos con tremendo impacto. Voy a presentarles un par de los últimos 45 días, máximo 2 meses, plena pandemia. 235 millones de perfiles de usuarios de Instagram, TikTok y YouTube comprometidos y expuestos por fugas de datos. El surgimiento en la Deep Web de un nuevo servicio, Dharma Ransomware, que creó nuevas herramientas, las ha disponibilizado para aquellos que quieran dedicarse más profundamente al ciberdelito y así facilitarlo. Y más recientemente, el robo de identidades de líderes muy reputados como Barack Obama o Bill Gates, a quienes le fueron sustraídas su identidad en cuentas de Twitter. Esto tampoco es todo. Estamos presenciando también algo que se conoce como la granja de bots. ¿Y qué tiene que ver esto? Lo que ustedes ven en pantalla son miles y miles de celulares conectados. ¿Para qué? Para supuestamente reflejar la voz de personas que en realidad no existen. Twitter reconoció recientemente que hay más de 23 millones de cuentas que son falsas, que están expresando opinión, pero en realidad detrás de ellos lo que hay son celulares a los que les han implantado justamente temas que quieren generarse como tendencia y que pueden impactar temas tan relevantes como los resultados de las elecciones de un país. Ciberseguridad, cibercrimen, sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos globales que enfrentamos. No es el único. Quiero referirme al segundo, que es algo que ha estado muy, muy en boga en todos lados, pero recientemente también en Chile. Y tiene que ver con la automatización y el impacto que esto va a generar en el mercado laboral. Sin lugar a dudas, la convergencia de la robótica, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la realidad virtual, lo que está haciendo es haciendo cada vez más viable y más eficiente la automatización. Y durante la pandemia,
que tuvimos todos que empezar a trabajar en un formato mucho más virtual y remoto, más allá de lo que hubiéramos imaginado siendo productivos. Evidentemente, y como recientemente en un artículo lo refería el World Economic Forum, ese mercado laboral del futuro del que hablamos ya está aquí, ya llegó. Y esto indudablemente va a tener impacto en el empleo. Ahora, sabemos que van a desaparecer empleos. Las últimas cifras indicaban antes de la pandemia algo así como 75 millones de empleos que van a desaparecer en los próximos años, de aquí al 2025, a nivel mundial. Pero también sabemos que en cada revolución industrial que hemos presenciado ha habido más generación de empleos que pérdida de los mismos. Y se espera que en torno a todas estas nuevas tecnologías y a la convergencia de las ciencias se generen algo así como 133 millones de nuevos puestos de trabajo a nivel global. La pregunta es, ¿dónde se van a generar? ¿A qué velocidad se van a generar? ¿Son estas preguntas que podemos responder solo con una mirada nacional? Yo estoy convencida que tenemos que tener una mirada mucho más amplia y una mirada global. Y considerar que aquí no está en juego solamente un factor de costos y de productividad y avance de la tecnología y de la ciencia. Esto tiene que ver también para algunos países con temas tan relevantes como el cambio demográfico. Esta es una gráfica de la pirámide de población de China. Podría decirles, por los años que me tocó vivir en Japón, es muy similar a lo que enfrenta Japón hoy, que es uno de los países con un envejecimiento muy, muy rápido de la población, tal vez uno de los más dramáticos. Pero fíjense ustedes lo que va a pasar al año 2050 en China. No va a haber un mercado laboral suficiente para sostener la economía y las necesidades de los adultos mayores. Y para atenderlos, ¿qué va a pasar con el cuidado, la salud de ellos? Esto quedó también muy evidenciado en la pandemia. Entonces, evidentemente en estos países, la automatización además tiene un desafío adicional. Tema importante para Chile también, donde estamos enfrentando un envejecimiento de la población bien, bien importante. Y todo esto, si no lo abordamos con una mirada global, sin lugar a dudas, va a impactar en otro gran aspecto que también hemos presenciado recientemente y que tiene que ver con la migración. Ciberseguridad, automatización. El tercer desafío global al que me quiero referir ahora tiene que ver con uno que, en mi manera de ver, creo que es el más dramático de todos, mucho más dramático y más significativo en términos del colapso que puede generar que la misma pandemia que estamos viviendo, y es el cambio climático. Leí hace poco algunas cifras y me llamó la atención poderosamente, quería compartir con ustedes. A julio del año 2019, a nivel global, ya nos habíamos consumido todos los recursos naturales que la Tierra puede generar en un año. Es decir, en promedio, los seres humanos estamos consumiendo 1.75 veces la cantidad de recursos que la Tierra puede generar en un año. Esto es insostenible y esto se ha traducido en sequías, en la deforestación, en la emisión excesiva de dióxido de carbono, en los incendios que estamos viendo aquí, en la destrucción de la biodiversidad. Este es un gran desafío global al que nos enfrentamos. Y dados todos estos desafíos, que son globales, entonces vuelvo a compartir con ustedes esta pregunta. ¿Hacia qué tipo de globalización necesitamos transitar? Y en mi opinión, y es lo que hoy quiero compartir con ustedes, creo que hay solo un camino, y es una globalización que habilite justamente lo que se definieron como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto no es nuevo, esto ocurrió hace 5 años atrás, fue una invitación de Naciones Unidas a la que suscribieron los países que formamos parte de las Naciones Unidas, 193 países, con miras a objetivos que queremos lograr en distintas áreas, incluida la reducción de la pobreza, entre otras, al año 2030. Pero ya pasaron 5 años, un poquito más de 5 años.
y nos van quedando menos de 10 años. Y en este periodo, junto con repensar entonces este propósito de una nueva era de la globalización, como habilitadora del desarrollo sostenible, indudablemente tenemos que repensar y redefinir la cooperación internacional, la relación entre los países, qué va a pasar en términos de las políticas económicas, sociales, sanitarias entre los países, pero fundamentalmente, y yo diría, a partir del rediseño de los organismos internacionales, que en mi opinión tienen un rol que hoy en esta era es absolutamente diferente de aquel para el cual fueron diseñados. La buena noticia, esta nueva era de la globalización no solo viene acompañada de grandes desafíos. Soy convencida, y hoy más que nunca, que también viene acompañada de grandes oportunidades y grandes oportunidades para países como Chile, justamente a partir de la tecnología y del conocimiento. Pero tenemos que actuar con urgencia y con visión de largo plazo. Y hacerlo desde ahora y aprovechar estas instancias donde la pandemia nos ha golpeado tan fuertemente para pensar cómo vamos a hacerlo y cómo los distintos actores nos vamos a subir a este proceso. Yo soy una convencida de que podemos justamente actuar con esta doble visión, sentido de urgencia y a largo plazo. Y aquí comparto ejemplos de algunos países. Japón, país muy cercano, decía Mauricio al comienzo, estudié en Japón, pero también volví 30 años después a Japón. Por mi rol en obra que la trabajara un par de años allá. Y si hay algo que siempre me ha llegado profundamente de Japón, es esta capacidad que tiene de levantarse frente a catástrofes naturales con mucha rapidez, con mucho liderazgo, con mucha convicción, pero siempre con mucha visión de futuro, con esta intención de generar un camino que sea sostenible. Y no es casual que hoy las empresas que tienen más de 300 años de vida en el mundo, de esas empresas el 40% existen en Japón. Caso de la India, que tuvo la visión, hace ya muchos años atrás, de convertirse en un exportador de servicios digitales. Y han generado verdaderos ejércitos de programadores, desarrolladores, que trabajan hoy para empresas nacionales y para empresas extranjeras. Y el caso de Israel, que enfrenta múltiples desafíos, situaciones muy complejas, pero una de ellas no genera recursos naturales propios y que ha debido enfocarse en la innovación y en la generación de ecosistemas como la manera de poder competir en un contexto global. Y no es casual que hoy Israel tiene el ecosistema de innovación más potente del mundo. Y Chile también puede ser un caso de éxito. Soy una convencida de eso. Y les voy a decir por qué. Primero, porque no tiene alternativa, y de esto ya nos hablaba hace un rato Oscar. Chile no tiene la escala como pudieran tener otros países para hablar de conceptos como el nacionalismo estratégico o la autonomía económica. Chile necesita seguir siendo competitivo, incrementar su competitividad en un contexto global y más global que nunca. Segundo factor, muy importante, Chile ya ha hecho las reformas estructurales necesarias, las llamadas reformas de primera generación, que tienen que ver con generar institucionalidad, que tienen que ver con haber podido firmar significativos tratados de libre comercio, haber abierto las fronteras, haberse insertado en el mundo, haber generado un mercado de capitales sólido, robusto, que ha sido capaz de atraer inversión extranjera indirecta, pero también inversión extranjera directa. Y acá, en mi rol de presidenta de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, comparto con ustedes los nombres de algunas de las empresas americanas que hemos estado presentes en el país, y no solamente a través del comercio internacional, sino también generando transferencia de conocimiento, de tecnología, empleo, mejores prácticas. Y esto es transversal en las múltiples industrias. Hoy, la inversión americana en Chile sigue siendo la mayor inversión extranjera
directa y tiene un inventario acumulado de más de 40.000 millones de dólares. Pero aquí quiero ser muy enfática. Es fundamental que Chile, y en este Chile que estamos diseñando hacia el futuro, que estamos repensando, y en esto coincido plenamente, tenemos una gran oportunidad en el contexto constituyente que vamos a vivir en unos pocos meses, es fundamental que Chile siga proyectando los valores y los principios que lo han hecho un lugar atractivo para invertir. Es esencial que esa resiliencia que ha caracterizado a Chile se proyecte en esta nueva visión del país que queremos, en un mundo que es más competitivo que nunca, pero que además, post-COVID, lo que vamos a estar presenciando es mucha mayor escasez de capital y competencia por ese capital a nivel internacional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Chile va a capturar valor en esta nueva era digital que además es una nueva era de la globalización? Y creo que hay múltiples vías, pero quiero dar un ejemplo que me es muy cercano y que tiene que ver con esto, la inteligencia artificial. ¿Por qué me es muy cercano? Porque en mi rol en Oracle tengo el privilegio de liderar equipos en 30 países diferentes. En cada uno de estos países no hay conversación que tengamos con organizaciones del sector privado o del sector público en la que este tema no surja. Es sin lugar a dudas la disrupción más importante a nivel tecnológico que estamos viviendo y que va a impactar de manera dramática, y que ya lo está haciendo a nivel global, y que va a tener un gran efecto positivo en términos de crecimiento económico. Fíjense ustedes, un estudio reciente de PricewaterhouseCoopers estima que al año 2030, producto de la incorporación de la inteligencia artificial, el PIB mundial va a crecer, va a generar una riqueza adicional en torno a prácticamente 16 trillones de dólares a nivel global. Ahora, si todo continúa de la manera en que está yendo, el 50% de ese valor incremental va a ser concentrado en solo dos países, en China y en Estados Unidos. Se estima que alrededor del 5%, 4.7% para ser precisa, podría llegar a Latinoamérica. No tenemos opción. Como Chile, tenemos que abordar ahora temas como la Política Nacional de Inteligencia Artificial. No sé cuántos de ustedes que hoy nos acompañan en este webinar conocen que hay en este minuto una consulta ciudadana convocada por la autoridad en la que todos los sectores estamos invitándonos a hacernos parte, proponiendo que debiera conformar esta política nacional. Desde AmCham lo estamos haciendo y estamos poniendo nuestra visión como empresas norteamericanas y tecnológicas de qué debiera estar presente en esta política nacional. Y es fundamental que esta política aborde 4 ejes que son relevantes. El primero tiene que ver con cómo desde ahora vamos a acelerar la inversión en infraestructura, que habilite el desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación a las múltiples industrias en Chile. Y aquí compartir con ustedes la emoción, el orgullo y la alegría que me da decirles que en diciembre, desde Oracle, estamos llevando a cabo una gran inversión e inaugurando nuestro data center en Chile, que es un data center de última generación, que no tiene nada que envidiarle a la tecnología de los países más avanzados. De eso hablo cuando hablo de inversión en infraestructura. Asegurar que Chile tenga la conectividad que se requiere de extremo a extremo, pero también la infraestructura de última tecnología. Es de absoluta relevancia cuando miramos el camino que tenemos que recorrer. Y no es suficiente. Tenemos que viabilizar el camino a la creación de capital humano altamente especializado. ¿Cómo vamos a reconvertir a nuestros colaboradores? ¿Cómo vamos a traer talento y a generarlo en un mundo que además cada vez es más plano, donde nos dimos cuenta con el COVID que podemos trabajar remotamente, pero que ese trabajo puede ocurrir en cualquier lugar? ¿Cómo nos aseguramos que los empleos que van a desaparecer en Chile también se generen en Chile en torno a todas estas nuevas oportunidades y a la inteligencia artificial que va a impactar
a todas las industrias de manera transversal. ¿Qué regulación vamos a requerir? Regulación en base a principios éticos y de transparencia, sin lugar a dudas, para generar la confianza que requiere el impulso de la inteligencia artificial, pero que también permitan la flexibilidad para que haya innovación y desarrollo. Y en esa mesa tenemos que sentarnos a conversar todos los sectores, el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil. Por eso, esta invitación a hacernos parte de esta consulta ciudadana es tan relevante. Y por supuesto, impulsar mucho más aceleradamente un ecosistema robusto de innovación, desarrollo y de investigación. Soy una convencida de que con visión y con sentido de urgencia y con acción, Chile, en este contexto que es más global que nunca, tiene grandes oportunidades. Les di el ejemplo de la inteligencia artificial, pero Chile tiene además múltiples frentes en los que puede impulsar lo que lo hace único, lo que lo diferencia. Voy a mencionar algunos: las energías renovables, el hidrógeno verde, el litio y el futuro de la electromovilidad, la minería avanzada, la astronomía, incluso el potencial de convertirse en un hub para exportar servicios digitales. ¿Y por qué no en este retorno de las fábricas hacia instancias más regionales también capturar ese valor? Entonces, para concluir, quiero invitarlos a mirar este momento como un momento único e histórico. Es cierto, hemos sido fuertemente golpeados por la pandemia, estamos viendo la crisis más grande tal vez que hayamos tenido que enfrentar nunca en todos los frentes, pero este es un momento también que nos permite sentarnos a conversar, no lo desaprovechemos, a conversar sobre este futuro que queremos legar a las futuras generaciones y aprovechar estas múltiples oportunidades que nos abre esta nueva era tecnológica y un mundo más global que nunca. Y pensar que para poder generar la recuperación económica, pero sobre todo el desarrollo integral y sostenible que todos queremos para nuestro país, eso va a depender fundamentalmente de nuestra capacidad para ser competitivos y para insertarnos en un mundo que sin lugar a dudas va a ser más global que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante la presentación y me quiero quedar con lo último que decías, donde hablabas de aprovechar el tiempo, de invitarnos a conversar. Vamos a extendernos algunos minutos ahora en conversación, precisamente, y para ir recogiendo también algunas de las preguntas que nos han ido llegando, varias, al WhatsApp que fuimos publicando en pantalla durante el desarrollo de sus presentaciones, varias consultas sobre automatización, sobre capital humano, sobre constitución también a raíz de una parte de la intervención de Óscar. Quiero abrir esta conversación tomando una pregunta que hacía Pablo Narváez a través del WhatsApp. Nos preguntaba, a raíz del tema de la globalización, ¿qué tan relevante es la calificación y la educación interna en la compañía si en un mundo globalizado y en el país, si en un mundo globalizado puedes captar talentos de todo el mundo? ¿Cómo se compatibiliza, cómo se capitaliza la atracción de talentos con el desarrollo de capital humano interno y una política de inmigración adecuada? Les dejo esa primera pregunta planteada, a ver si Óscar puede abrir los fuegos. Mauricio, es una pregunta importante, pero conecta muy bien con lo que ha dicho Sandra en materia de los desafíos que tiene el mercado laboral, no solo en Chile, en el mundo, con la robotización, con la automatización. Efectivamente, en un mundo globalizado donde, no sé, pues ingenieros de alto nivel, uno puede como empresa traerlos desde cualquier lugar del mundo. Efectivamente, yo creo que la globalización a las empresas les facilita un poco la captura de estos talentos, independiente de que ese talento pueda no existir específicamente en el país donde uno opera. Pero como país, el desafío es muy grande, porque como país tenemos que asegurarnos
de que nuestra fuerza laboral, los que viven aquí, que son los que le dan estabilidad al país, son las personas que dependen, digamos, de alguna manera de la economía local y de lo que seamos capaces de hacer hacia afuera, también tengan oportunidades laborales en el futuro. Y esto, honestamente, es bien incompatible con el nivel y la calidad de educación que tenemos hoy día. Y creo que ese es un eje de reforma del Estado muy relevante, porque efectivamente las empresas podrán encontrar ingenieros que puedan hacer la pega, pero aquí no necesitamos solo ingenieros, ¿eh? Se necesita gente que pasa de ser un trabajador que hace una obra manual a ser un operador que es capaz de controlar una máquina, que es capaz de leer un catálogo en otro idioma. Chile, si uno mira los resultados del Simpson, en octavo básico el 65% de los chilenos lee pero no entiende lo que lee, y eso es en español. El mundo global requiere que nuestros jóvenes hablen inglés, entiendan, puedan leer en otro idioma. O sea, creo que estamos todavía y tenemos muchos desafíos para asegurarnos que no tengamos nosotros un estallido social que puede ser mucho más potente que el que hemos visto, porque efectivamente la presión sobre el mercado laboral de la economía nueva, de la automatización, de las nuevas tecnologías, es un desafío muy grande para un país que está tan atrás comparado con la OCDE, ¿cierto?, en materia de educación. Sandra, ¿tú qué piensas del mismo tema? Además, sí, yo agregaría... discutiendo una ley de migración, entonces es un tema que está bastante... Bien, exactamente. Mira, yo adhiero a los comentarios de Oscar. Agregaría tal vez un par de temas adicionales. Primero, creo que a nivel de políticas públicas es interesante porque en Davos el 2020 se discutió una de las políticas públicas en torno a este tema y compartir algunos ejemplos que me parece muy importantes que se impulsen desde el sector público, además de la educación. Primero, incentivos fiscales, ¿no? Hay países incluso en la región, como Argentina, que han trabajado en una manera de generar incentivos fiscales para que el entrenamiento a los colaboradores sea visto como un capital expense, que pueda ser tratado igual y amortizado de una manera equivalente a lo que es hoy una maquinaria o un robot. Entonces creo que hay incentivos fiscales que podemos pensar para acelerar justamente esta reconversión de los skills de la gente para que puedan convivir en un mundo que evidentemente yo no creo que va a ser máquinas o personas, que es un mundo en donde vamos a tener que interactuar para potenciar nuestras capacidades mucho más con los sistemas inteligentes. Entonces, yo creo que hay incentivos fiscales. Existen también programas muy interesantes en Singapur y en Francia, donde desde el gobierno se crean cuentas con un cierto monto para que los individuos puedan tener acceso de libre disposición a entrenamiento. Y un caso que me pareció muy interesante también que se discutió en Davos tiene que ver con cómo los gobiernos también van estimulando y haciendo más accesible la información a las personas respecto de qué tendencias, qué nuevos trabajos se vienen generando, en qué áreas, en qué ubicaciones geográficas dentro del país. Esto ya se está llevando a cabo en Alemania, pero me tocó vivir hace poco 3 años en Singapur y entre la academia, el sector público y el sector privado, mirando hacia adelante, se está compartiendo mucha información para ir incentivando esta preparación a futuro. Entonces, asomado a la educación en términos de políticas públicas, creo que hay ejemplos globales que podemos mirar como país. En segundo lugar, desde las empresas, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de ir acompañando la reconversión de nuestros colaboradores y dentro del mismo Grupo Quiñenco lo estamos haciendo. En el mismo Banco de Chile es muy interesante ver cómo ha ido cambiando el rol del que antes se dedicaba simplemente a estar en la caja, en contacto con nuestros clientes, pero hoy además puede asesorarlos gracias a la tecnología y ser mucho más un asesor. Y creo que todas las empresas tenemos que ir tomando la oportunidad de ir reconvirtiendo sus skills. Y desde el mundo de las empresas tecnológicas, pero sí creo que todas estamos, por supuesto desde Oracle, pero hablo un poco desde el sector de todas las tecnológicas, haciéndonos cargo también de las externalidades negativas que genera esta hiperdigitalización, yendo mucho más allá de nuestros colaboradores y aportando a las comunidades a generar estos nuevos skills, estas nuevas capacidades en las áreas STEM. Entonces, yo creo que aquí
Además, sumado a esto, en el ámbito global del que hablábamos recién, se están llevando a cabo proyectos muy interesantes como el Reskilling Revolution, que se lanzó también en Davos y que busca crear 1 billón nuevo de trabajos, 1 billón para el año 2030. Y aquí participan sector público y sector privado. Entonces, creo que como Chile tenemos que realmente tener esa visión y planificar para actuar con mucho mayor sentido de urgencia. Sandra, yo aquí les quiero plantear, tomando un poco de ambos, hablaron mucho de desafíos y de oportunidades, de cosas que se estaban haciendo mal, cosas que se podrían hacer mejor, y sobre todo las oportunidades que se dan hoy en un momento de cambio, en general en el mundo y en Chile en particular. Oscar habló en una entrevista reciente en el Mercurio del tema constitucional, también lo planteó aquí, hoy día referente a la oportunidad que podría significar esta discusión para corregir ciertos temas. Ahora, dejo la pregunta también, ¿cómo compatibilizar esa discusión, esa oportunidad que podría significar la discusión de un nuevo pacto social con la incertidumbre que puede generar en los mercados? ¿Cómo ven esa actualidad, ese momento de incertidumbre en un tiempo doblemente sujeto a cambios, los cambios sociales, cambios políticos también y por supuesto cambios económicos? Oscar. Mauricio, creo que, como lo dije, creo que la discusión constitucional nace en un momento de mucho descontento, algo que sorprendió a todos los chilenos, diría yo. O sea, no esperábamos ver un estallido como el que vimos en octubre. Creo que es súper importante que el país tenga un buen diagnóstico de las razones del estallido. Yo creo que estamos un poco al debe, la política, los líderes de todo el mundo, los sindicales, los empresariales, de hacer un buen diagnóstico realmente de qué es lo que produce el estallido. A mí me parece que la caricatura de que hay un grupo pequeño de abusadores que en el fondo abusan de la inmensa mayoría de la población para enriquecerse, me parece que es una explicación demasiado sencilla y simplista y falsa de la situación que tenemos. Yo creo que las razones de estas cosas hay que buscarlas, son multifactoriales. Creo indudablemente que 7 años creciendo al 1%, habiendo incorporado 1,5 millones de personas a la fuerza de trabajo de manera exógena, más lo que se incorporan habitualmente, es un terreno muy fértil para que se genere este descontento también, porque obviamente que si tú creces menos que el mundo, las rentas crecen menos que las del mundo, la sensación de bienestar. Chile venía por 28 años, año tras año. Las personas sentían un mayor bienestar que el año anterior, económico, que no es el único bienestar, indudablemente, pero es uno que en un país con mucha pobreza es muy importante. Y eso de repente se para. Creo que esa es una razón importante. Segunda razón, y creo que la reforma constitucional o la nueva constitución tiene que abordarlo, es el rol del Estado. El Estado en Chile cumple, y no solo en Chile, la sociedad occidental se ha organizado en torno al Estado. Y el Estado es el actor más importante de la sociedad, lo queramos o no lo queramos, es el mayor porcentaje del PIB, la empresa con mayor funcionarios, con mayor cantidad de empleados, controla un porcentaje muy importante de las prestaciones de salud, de las prestaciones de educación, el control de la seguridad. Y si ese Estado no es capaz de resolver esos temas, en mi opinión, por un tema relevante de gestión más que de recursos, entonces tenemos un problema muy serio, porque la percepción de desigualdad que existe y que es real, cuando uno tiene que esperar 300 días en una lista de espera, o cuando después de 14 años mi hijo en la educación pública no entiende lo que lee, obviamente que eso genera una percepción de desigualdad terrible. Y creo, como dije, que la Constitución, esta discusión constitucional no puede dejar fuera ese tema del rol del Estado y cómo se defiende el ciudadano
respecto de un Estado que no cumple su rol. Porque aquí tenemos un montón de instituciones que me parece muy bien que existan. La Autoridad de Libre Competencia, el CERNAC, que protegen al ciudadano del abuso de empresas, que lamentablemente hemos visto que eso también existe. Pero la pregunta que me hago yo es: ¿quién protege al ciudadano del abuso del Estado? De que no te dan tu servicio de salud, de que no te dan una educación decente, de que de repente vemos que estamos un año en paro completo en la educación. O sea, creo que ahí hay un tema muy relevante, y creo que esta Constitución representa también una oportunidad. Y creo que vamos a tener que comernos un poquitito de inestabilidad, ya la tenemos. Pero creo que mientras más rápido, en mi opinión, yo me habría saltado el plebiscito del apruebo o el rechazo, habría ido directo a la elección de los constituyentes, porque creo que mientras antes tengamos los contenidos arriba de la mesa, creo que más rápido nos vamos a encontrar. Hoy día se ve mucha división, pero creo que en la discusión de los contenidos, y tengo ese optimismo, van a acercarse, vamos a volver a la racionalidad, ¿sí? Y nos vamos a volver a preocupar de las cosas importantes, que son los contenidos de la Constitución. Y creo que tenemos que avanzar lo más rápido posible en esa dirección. Y creo que la importancia de la política hoy día y la responsabilidad que tiene la política es rápidamente entrar en estos contenidos. No simplemente el apruebo o el rechazo. No todos los que votan rechazo votan por las mismas razones, y diría que en el apruebo el abanico es todavía mucho más amplio de las razones. Y por lo tanto, creo que poner los contenidos arriba de la mesa nos va a volver como país a poner en la discusión realmente relevante, que es este pacto social y qué cosas tenemos que adaptar al pacto que tanto beneficio nos trajo, pero que indudablemente se ha ido agotando en algunas de sus formas. Sandra, ¿tú qué piensas? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Cómo se ve desde una empresa internacional? Yo lo veo como una oportunidad. Yo veo este proceso constituyente como una oportunidad, pero sí que va a requerir tres factores fundamentales. Primero, diálogo informado, un buen debate, donde nos escuchemos de verdad, sin que nadie quiera tomar esto de la supremacía moral, el ser dueños de la verdad. Creo que nos hace falta un poquito más de escucha generosa. Y Chile tiene una historia de haberlo hecho, una historia de resiliencia, de haber logrado consensos en el pasado. Chile tiene las capacidades para poder lograrlo también en el futuro, pero depende de nosotros estar abiertos a una escucha y generar un debate distinto que el que hemos visto hasta ahora. Creo que necesitamos, en ese sentido, tomar esta oportunidad y generar consensos que nos permitan proyectarnos de aquí al futuro. Creo que esa proyección tiene que tener la perspectiva global, por eso el tema que estamos hablando hoy de globalización es tan relevante. No le está pasando esto a Chile aislado del mundo, y Chile tiene que, para recuperar la senda del crecimiento y crecer más rápido que el resto del mundo, como lo mencionaba Oscar, tiene que seguir siendo un país atractivo para invertir. Tenemos que recuperar y generar nuevos empleos. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que esto ocurra a futuro? Para mí la incertidumbre es inevitable en procesos como los que estamos viviendo. También es inevitable por la pandemia que estamos viendo a nivel global. Pero lo que tenemos que hacer mejor es cómo lo comunicamos hacia el exterior, y aquí sumarnos en el esfuerzo todos, no solo la autoridad, pero todos los sectores, y tener esta perspectiva global es relevante. Y el tercer aspecto es que a partir de este proceso establecer el camino a una recuperación que sea sostenible, a un desarrollo sostenible, a un desarrollo integral, en una era que cambió, donde las expectativas son diferentes, donde estamos pensando en las personas de manera distinta, en la globalización de manera distinta, en el rol de las empresas y, por supuesto, del Estado de una manera distinta. Se nos ha ido pasando el tiempo muy rápido. Les quiero hacer algunas preguntas, a ver si que son más específicas sobre su compañía, y algunas de las cuales nos han llegado. Lamentablemente no vamos a alcanzar a cubrirlas todas, por lo cual los quiero comprometer desde ya a que con posterioridad les haré llegar algunas de las preguntas de nuestra audiencia para que subamos sus respuestas al sitio web ideas.piñenco.cl. Pero preguntas bastante específicas para Sandra respecto de la inversión que Oracle está haciendo en Chile. En estos tiempos tan complejos, ustedes han seguido adelante con el data center. Absolutamente. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? ¿Y
¿Cuán riesgoso puede ser una inversión como esa? La mirada del inversor extranjero es una mirada en largo plazo. Y esta inversión que estamos haciendo tiene que ver también con el potencial que vemos en Chile, la madurez que estamos viendo en el avance en temas hacia cloud y la importancia de democratizar el acceso a tecnología de punta también para las pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido, Chile es un país muy atractivo para invertir, en la que tenemos proyectos bien sofisticados y de mucha relevancia con nuestros clientes que lo han hecho posible. Y te diría, independientemente de la pandemia, estamos muchísimo más comprometidos con el país. Este es el momento de seguir invirtiendo, por eso es tan importante que sigamos proyectando esos principios y valores a nivel del país. Así que hoy, más que nunca, y más entusiasmados que nunca con el potencial que vemos en Chile, incluso a nivel regional. También específica sobre Sudamericana de Vapores, sobre SAB, para Óscar. Recientemente anunciaste, informó la empresa, digamos, resultados que pueden ser los más positivos de la última década. ¿A qué se debe ese éxito justo en un momento tan complejo para el mundo, para la economía mundial? Yo creo que se debe a varias cosas, pero resumido muy rápidamente, efectivamente la pandemia ha sido afectado fuertemente los volúmenes de carga en el mundo. Lo peor de la pandemia, sí, y esta es una buena noticia, creo, ya pasó. El peor mes de la pandemia en términos de volumen fue mayo. En el tercer trimestre vemos algún grado de recuperación respecto a esa caída, sin volver todavía a los niveles normales, pero eventualmente pronto, hacia el final del año o principios del próximo, eventualmente los volúmenes se van a haber recuperado completamente. Y digo que son varias las razones, porque la industria está más consolidada, es una industria que en los últimos 10 años ha sufrido un proceso de transformación enorme, donde, para que se hagan una idea, Hapag-Lloyd hoy día es equivalente a 7 veces el tamaño que tenía Sudamericana de Vapores en el 2011. Entonces, las compañías se han consolidado, se han globalizado mucho más, y eso ha generado una eficiencia y economías de escala que son muy grandes. Lo segundo es que operamos por la vía de alianza, y todo eso ha permitido mantener un equilibrio de oferta y demanda en el mercado, que ha permitido, a pesar de la caída en volúmenes, mantener la estabilidad y los servicios a los clientes y mantener el supply chain muy eficiente todavía, a pesar de que tuvimos algunos problemas como industria y como mundo en marzo, que yo creo que van a afectar a China en el largo plazo. Yo creo que China va a ser un perdedor de esta pandemia, honestamente, porque el riesgo de supply basado solo en China para muchos operadores globales que tenían esa estrategia mostró ser riesgosa en marzo. Felizmente China logró rápidamente superar, pero lo que vemos es mucha cambio a otros mercados hacia el sudeste asiático, también de crecimiento, que va a afectar un poquitito a China. Pero eso, creo que tenemos un resultado bueno, hemos hecho una pega muy larga, muy dura, de costos, de crecimiento, 2 fusiones, tenemos una flota de primera calidad hoy día, la mejor flota del mundo todavía, y por lo tanto estamos con un resultado, como tú dices, en el primer semestre, que sigue siendo el mejor resultado de la industria, a pesar de que somos bastante más chicos que el más grande. Pero nuestro resultado sigue siendo muy sólido, así que estamos confiados de que este aumento de capital también va a ser exitoso. Una última pregunta que es para ambos también. En Estados Unidos es momento de elecciones, es momento también de cierta incertidumbre política. Ustedes trabajan en empresas globales. Sandra además es representante de la presidenta de la Cámara Chileno-Americana de Comercio. ¿Cómo ven este proceso? ¿Qué impacto puede tener? Y con esto cerramos como pregunta. El resto de las preguntas las vamos a tratar de resolver en el sitio web. Sandra, te doy primero la palabra. Bueno, lo primero que estamos evidenciando en Estados Unidos es una gran polarización que creo que a todos nos tiene preocupados. Creo que es bien evidente además la diferencia de estilo de los 2 candidatos presidenciales, pero independientemente del resultado de las elecciones, yo creo que hay 2 temas que
que merecen ser destacados. El primero es que creo que no va a haber una alteración significativa en términos de lo que es la relación comercial entre Estados Unidos y Chile, por ejemplo, o Estados Unidos y la región. Yo creo que eso va a seguir profundizándose y no visualizo una gran diferencia entre ninguno de los candidatos. El otro punto que creo que sí es para destacar es que independientemente del resultado de las elecciones, hay un aspecto en común y que más que polarizar o alejar a los candidatos, los está uniendo, y es la visión de China. La visión de China como un tema preocupante a abordar respecto de lo que se percibe como inequidades en el comercio internacional, temas de transparencia, sobre todo de propiedad intelectual, y por eso la situación que se está viviendo, digamos, en términos de esta controversia que, sin lugar a dudas, dependiendo del resultado de las elecciones, va a ser abordada de manera muy distinta, ¿sí?, según quién resulte ganador, de eso no tengo dudas, pero sí creo que es un tema que hoy en Estados Unidos está instalado y que va a continuar, y que veremos, dependiendo del resultado de las elecciones, con qué estilo. Okay. Concuerdo con lo que dice Sandra en general. Yo creo que en lo que respecta a la economía global, el voluntarismo de ninguna persona es capaz de retroceder todo lo que se ha avanzado. Creo que no está el horno para ese tipo de bollos, pero sí creo que ojalá cualquiera sea el que salga elegido, impulse políticas que permitan que Estados Unidos siga creciendo, porque simplemente para ponerlo en perspectiva, un 1,5% del crecimiento del PIB americano es equivalente al PIB de Chile. Entonces, el que Estados Unidos crezca al 4% o crezca al 1% no es inocuo para el mundo. Y el mundo requiere mucho crecimiento. Vamos a enfrentar un mundo post pandemia con millones de personas sin empleo. Y la economía necesita reconstruirse rápido, porque los estados, sobre todo en el mundo desarrollado, y ahí también debiéramos mirar un poquito a la OCDE, están desfinanciados. Países como Francia tiene una deuda de más de 100% del PIB, con un déficit estructural público de alrededor del 5 o 6%, antes de la pandemia. Entonces, los estados requieren levantar más recursos, y no hay mejor herramienta para levantar más recursos que el crecimiento económico, pero el crecimiento económico además le va a producir muchos ahorros al Estado por la vía de poder integrar millones de personas a la fuerza de trabajo. Por lo tanto, creo que en los próximos 3-4 años vamos a enfrentar más que antes la necesidad de volver a crecer fuertemente. Y Estados Unidos en eso es un motor muy relevante de la economía global. Entonces, cualquiera salga, yo espero que haga todo lo que tiene que hacer para que Estados Unidos siga creciendo con mucha dinámica. Muchas gracias. Bueno, Sandra, Oscar, nuevamente agradecerles por su tiempo, por las presentaciones, por haber encarado esta discusión con la altura de mira que se requiere para ir reflexionando juntos y abordando estos temas que creemos que son importantes en un momento complejo para el mundo y para Chile también. Así que muchas gracias, Sandra, por habernos acompañado hoy. Un placer, muchas gracias. Un placer haber conversado con ustedes, contigo y con Oscar. Nos quedó pendiente seguir conversando, sí, que nos hizo corto. Vamos a tener que compartirlo. Muchas gracias, Oscar, también. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Gracias, Sandra, a ti. Gracias a todos. Bueno, y también agradecemos a las cientos de personas que se han conectado hoy día con nosotros y que nos han estado siguiendo en este ciclo, esta fue tercera sesión ya del ciclo Ideas Quiñenco. Esta presentación, estas presentaciones, este webinar quedará disponible en la misma página web, en ideas.quiñenco.cl, para ser revisado con posterioridad aquellos que no alcanzaron a conectarse. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecerán a continuación. Muchas gracias, nos estamos viendo y pronto los estaremos convocando a una nueva sesión. Que estén muy bien. Hasta luego.